ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos me gusta, su like, abajo la campanita, púchenle, por favor. Pues felicidades a Claudia Sheinbaum, a cerrar fila. Y a llevar a cabo el plan C que tanto quiere el presidente López para que se acaben todas esas porquerías de lacras, mandarlo al cesto de basura a la Suprema Corte, al INE, a los que están en el INE, a los que están en la Suprema, al Poder Judicial, a todos esos organismos, entre comillas, independientes del pueblo, dependientes de los corruptos sinvergüenza hijos de la tiznada. Pues vamos a escuchar. Vamos a esperarnos, pero sí, no adelantar nada, hay que esperar. Exacto. ¿Quiénes se están frotando las manos? Pero fíjense lo inexperto que son. Por eso digo que sostengo que la política es un oficio, no cualquiera, porque todo el mundo se siente político, ¿no? No, es un oficio, la política es como el oficio del carpintero. A ver, si nos ponemos a hacer esto, ¿sí vamos a poder? No, se necesita un oficio. Es como el oficio del albañil. Si nosotros nos ponemos a hacer esa pared, ni siquiera alcanzamos a levantar. O si se levanta, la construimos toda chueca y se nos cae, porque es un oficio. Entonces, vamos a suponer, para esos que se están frotando las manos, que diga Marcelo, porque además, por eso, todavía hay que esperar, pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente. Porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? Bueno, ya, no hablemos de eso. A los que se están frotando las manos no se dan cuenta en dónde tiene más jale, Marcelo, en las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, cuarto. Pero bueno, ya, ¿para qué me están ustedes cucando? Ya. Pero hay que esperar. Sí. Hay que esperar. Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Mucho gusto. Señor presidente, nos decía usted hace rato, y ha venido la víspera también, nos dijo que está escribiendo, redactando los discursos que habrá de pronunciar tanto en Colombia como en la República de Chile, en Santiago de Chile. Y para ello yo quisiera enriquecerle o propiciar mayor conocimiento de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando un mexicano, un reportero mexicano, informó al mundo entero
de lo que ocurría en Chile, el ataque a la moneda, etcétera, la traición de Pinochet y las Fuerzas Armadas de aquella época en esta república. Y fue Manuel Mejido, reportero de Excelsior, de aquel Excelsior de 1973, del señor Scherer García, quien desde los sótanos de la Embajada de México en Santiago, con el embajador Martínez Corvalá, pudo informar al mundo entero. Fue el único reportero en el mundo que a través de la agencia argentina Telam y Excelsior distribuyó al mundo lo que ocurría en el golpe de Estado. Manuel Mejido lo escribió en varios libros, un gran reportero, Manuel Mejido, discípulo de Negri, pero muy independiente de don Carlos de Negri en su ejercicio profesional. Manuel Mejido había estudiado química, Manuel Mejido logró entrevistar a Picasso y hacer que le hiciera un dibujo en su carro, que el propio Picasso le dijo: lo vas a vender ahorita, un Citroën que traía ahí Mejido en aquellos entonces en Europa. Se disfrazó de mesero en el Hotel María Isabel para entrevistar a Elizabeth Taylor y Burton en su momento. Estuvo con el Papa Negro que sobrevivió a la bomba atómica en Japón, etcétera. Es una larguísima historia. Entrevistó a los jeques del petróleo. La Guerra de los 6 días en 1967 en el Oriente Medio entre la RAU de Gamal Abdel Nasser y el gobierno israelí. En fin, Manuel Mejido lo escribió y le contó al mundo y corrió un gran riesgo. Tuvimos entonces ahí un gran embajador, Martínez Corvalá. Seguramente conoce usted el libro. Si no lo conoce, yo se lo presto con muchísimo gusto, porque le narra día a día. Lo mismo en la recepción colosal que le dimos, yo la cubrí, con mi amigo Joaquín López Dóriga, con Fernando Alcalá, con los que estábamos entonces. Lo mismo que en las guerras, que nos mandaban a guerras. A Joaquín lo mandaron, por ejemplo, a Vietnam. A mí me mandó el licenciado Sabludovsky al Líbano, haciendo tomar el teléfono: en este momento te vas a la guerra, y uno iba a la guerra, como estuve el 2 de octubre de aquí. Pero Mejido y Excelsior y la prensa mexicana, yo creo que tuvieron un gran papel en la difusión de aquel momento. No sé qué opina usted, señor presidente. Totalmente de acuerdo. Fue una actuación destacada del gobierno del presidente Echeverría, muy buen trabajo del embajador Martínez Corvalá. Todo nuestro respeto. Es un ejemplo de lo que puede hacer un embajador, protegiendo vidas humanas, porque él abrió la embajada y ahí se protegieron muchos. La familia del presidente. Sí. La señora Pencha. Sí, ahí estuvo. Ella vino acá. Aquí vivió. Aquí vivió. Se trajo en un avión a la familia del presidente Allende. Se hizo honor a la tradición de protección, de asilo, de la política exterior mexicana, que se aplicó desde la época del presidente Juárez. Ese es el antecedente. Y se reafirmó, sobre todo, durante el gobierno del presidente Cárdenas, con el exilio a españoles de la guerra civil y también la protección a la comunidad judía. El trabajo de sí, Saldívar. De Bosque. Sí. Gilberto Bosque Saldívar. Bosques. Y México fue de los primeros que protestaron por la agresión a Austria con el presidente Cárdenas, y luego con López Mateos
es un orgullo poder decir que México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. La defensa abisinia también, sí, la Mussolini, fue grandes momentos de la diplomacia mexicana. Sí, sí, siempre. Y sin duda, 1973, sí, lo de Martínez Corvalán. Y la información de Manuel Mejido, yo lo conocí, me tocó todavía conocerlo a Manuel. Sí, murió hace un par de años, algo así. Sí, sí, escribió un libro que se llama Con la máquina al hombro, ese es uno. Se llama Los hijos predilectos. ¿Cómo? Los hijos predilectos del régimen. Ajá. No sé si fue libro o ensayo. Estoy hablando ya de los años 70. Entonces, ahora me toca ir, claro, porque se cumplen 50 años del golpe de Estado, y me invitó el presidente Boric. Voy. El lunes es la ceremonia. Vamos a estar en La Moneda desde un día antes. Voy a reunirme con el presidente Boric en La Moneda. Vamos a comer juntos y luego vamos a ir juntos a la embajada de México en Chile y nos vamos a reunir con familiares y con quienes todavía viven y que estuvieron asilados en México. Va a ser una visita pues muy emotiva, claro, porque imagínate, Miguel, yo estaba llegando en el 73 a México, estaba yo estudiando el primer semestre en la Facultad de Ciencia Política, ya lo he contado. Me daba clases de ciencia política Raúl Olmedo y nos convocó para que hiciéramos un análisis de lo que estaba sucediendo en Chile a partir de el estudio del libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, donde sostiene que las transformaciones, los cambios estructurales solo pueden darse por la vía armada, algo que el presidente Allende no aceptaba, porque él era un pacifista, él apostaba a la vía pacífica y electoral. Desde entonces también yo sostengo lo mismo, que la vía armada causa mucho dolor, muchas desgracias, y le da la oportunidad a los que solamente tienen la fuerza bruta para imponerse. La vía pacífica electoral es muy difícil, que requiere de mucho trabajo, de concientización y de perseverancia, porque sabe uno que los dados están cargados, que las cartas están marcadas, que van a haber fraudes, todo lo que se padece. Pero sí se puede. Y nosotros somos un ejemplo, y lo fue en su momento el triunfo del presidente Salvador Allende, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, como estudiante, llegamos a la conclusión terrible de que iba a llevarse a cabo,
que iban a traicionar al presidente Allende y que iba a haber un golpe de Estado. Entonces nos dolió mucho el poder comprobar, ¿no?, lo que habíamos avisorado en el estudio, en el taller, en la clase. Y me pegó mucho, como a todos los de mi generación. Desde luego. Entonces, sí considero al presidente Allende uno de los dirigentes más importantes y sin duda es el dirigente extranjero con más vocación democrática que ha existido. Es como nuestro Madero, apóstol de la democracia, como Madero. ¿Sí? Por eso todo mi respeto a Salvador Allende y por eso vamos allá ahora. Y todo lo que estás contando, pues es que tú estabas en activo. estoy. Como buen periodista, hablas de Manuel Mejido, pero tú estás… Trabajamos con Mejido cuando fue igual, del o Universal. sea, tú, tus crónicas, ya te he dicho, ¿no? Sí, señor Ya presidente. aquí lo he platicado, de que te han citado, no voy a decir que te han fusilado o que te han plagiado No, de para ninguna hacer manera. novelas, ¿sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, fue Bueno. una generosidad del autor, Sí. una generosidad de Héctor Aguilar Sí, Camín. así es. Sí, es generoso en su les trato. voy a contar algo porque a lo mejor ya se les olvidó de este personaje que tenemos enfrente, este gran periodista. Estabas en Excelsior, ¿no? En ese entonces en el Universal, En el Universal. con Lisiado Ili. Sí, y le hizo unas entrevistas a La Quina en aquel tiempo. Joaquín Hernández Galicia, sí. Su nombre… Joaquín Hernández Galicia. Hernández Galicia. La Joaquín Quina. Hernández Galicia. Entonces, le hace las entrevistas. Luego escribe Héctor Aguilar Camín una buena novela, Morir en el Golfo. Morir en el Golfo. Era bueno Héctor, nada más que cuando alguien se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento, decía un crítico. Pero era muy bueno, esa es una muy buena novela. Entonces, de repente meten a la cárcel a La Quina. Sí, enero de 89, Sí. empezando el año en enero de 89. Y luego yo estaba yo por llegar a la dirección de un partido. Sí, fue como en el 96, todavía lo tenían en la cárcel, aquí, Sí, en la ciudad, con Zedillo. Entonces me manda a decir que quería hablar conmigo y lo fui a ver a la cárcel, a La Quina, porque ya estaba enfermo y quería que lo pasaran, lo dejaran en libertad para que estuviese en Ciudad Madero. Y yo le escribí a Zedillo, ajá. en ese entonces, pidiéndole, ¿no?, que llevara Joaquín su proceso en su casa, que ya estaba mayor y que ya estaba enfermo. Pero estando ahí con él, en la celda, La cárcel. en la cárcel, me acompañó su hijo, Joaquín, y él me contó una anécdota de su hijo, de joven. Es una anécdota que ya te había contado a ti en su entrevista y que la retoma Héctor Aguilar Camín.
en su libro sobre Joaquín, que por cierto, cuando Joaquín papá me la está platicando, que nos estamos riendo, Joaquín joven, Joaquín hijo, estaba colorado. Le daba pena. Y ahí hablamos de muchas cosas. Pero luego me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿de dónde sacaste lo que dices en tu novela? Porque acabo de hablar con Joaquín Hernández Galicia y me contó pues lo que tú dices ahí, ¿de dónde lo recogiste? Dice, de las crónicas de Miguel Reyes Razo. O sea, este señor que está aquí. Entonces, pues tú sabes muy bien cómo era la política exterior de México en esos tiempos. Se mantuvo, yo creo que también en el caso de Contadora. Nos fue mal en esa época con la comunidad judía, con el voto por sionismo, racismo del canciller Rabasa y el boicot judío a todo el turismo que mandó a la quiebra toda esa época, a esa industria. Sí, se sostuvo por un tiempo, últimamente se fue. Sí, ya se fue atenuando. Sí, y ahora nosotros pues queremos mantener esa política que está además establecida en la Constitución, la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada. Ningún país puede intervenir para juzgar a un gobierno surgido de un movimiento revolucionario, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y la política exterior de México no siempre ha sido ejemplar. Pero qué bien que estás recordando todo eso. Porque es de tomarse en cuenta el esfuerzo de la prensa mexicana, de ese reportero, y que contribuyó en muchísimo a que se entendiera lo que ocurría en Chile en ese momento, por ese reportero Manuel Mejido, que subdirigió, le decía yo que se sentía subdirigir, y se moría de risa Manuel Mejido. Trabajamos juntos varios en el periódico El Universal de esa época, personas que habían salido de Excelsior el 8 de julio de 76. Yo había salido de 24 horas y me fui a trabajar al Universal. No estuve en aquella época en Excelsior, estuve después del 8 de abril de 1983 y hasta 2000 en Excelsior, presidente. Y escuchaba yo a personas que han estado unidas a usted y al movimiento, sobre todo, y que me dicen, tengo desde la época del temblor de 85, cuando empezó el movimiento de los barrios y empezamos a reunirnos, una filósofa que es embajadora ahora en Colombia y que dice, nunca he visto flaquear al presidente ni un ápice, ni dudar, ni titubear, ni hacerse de lado, ni querer retroceder. Dice, Andrés Manuel López Obrador, esa amistad de tantos años le faculta para hablarle así, dice, es de una sola pieza, nunca lo he visto. Temo, sin embargo, Patricia Ruiz Anchondo, me lo confió poco antes de irse a Colombia el año pasado, que el poder dentro del propio movimiento pueda lastimar a la propia Morena, el proceso de transformación, presidente. Usted teme eso y ahora que se resolvió esto, siente verdaderamente aliviado de esa losa de ser responsable del movimiento, de tener que gobernar y como dice ahora sí voy a gobernar. Va a respirar más plenamente. ¿Cuáles serán sus actos a partir de esta tarde que entregue este simbólico bastón de mando? Muchas gracias. Sí, pues Miguel, tengo que concluir mi mandato. Me falta un año
mañana, por ejemplo, se va a entregar el presupuesto para el año próximo. Es un presupuesto en lo que corresponde al Ejecutivo, elaborado por nosotros. Ya el presupuesto del año próximo, pues ya va a corresponder a quien triunfe en la elección de la primera semana, el primer domingo de junio del año próximo, pero este presupuesto es nuestro, es decir, nos corresponde a nosotros presentarlo. Estamos garantizando en este presupuesto que continúen los programas de bienestar. Se están previendo aumentos en todo lo que tiene que ver con la política de bienestar. Ya tenemos decidido que va a haber un aumento del 25% en las pensiones para adultos mayores y en todos los programas van a haber aumentos, todos los programas sociales, aún lo que corresponda a la proyección de inflación. Ninguno se va a quedar con el mismo presupuesto. También estamos considerando aumentos para trabajadores al servicio del Estado, sobre todo a maestros, a trabajadores del sector salud, estamos contemplando todos los recursos necesarios para terminar las obras, las grandes obras, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto que estamos rehabilitando aquí en la Ciudad de México, el Tren Maya completo, los trenes que se están adquiriendo, las 3 vías para el ferrocarril del Istmo, de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque. Estamos contemplando terminar toda la obra hidráulica. Son distritos de riego. Queremos dejar 100,000 hectáreas de riego. Los acueductos para la laguna, para el sur de Sinaloa, para Guadalajara, para Monterrey, la zona conurbada, para Espujil en Campeche, en Tabasco, y muchísimas obras más. Entonces, tenemos que dedicarnos a eso. No quiero dejar ninguna obra pendiente. Tengo un compromiso que voy a cumplir, que es el de dejar un sistema de salud de primera, de los mejores del mundo, para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Esto es atención médica, medicamentos, especialistas, estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Tratamientos, todo gratuito. Para la gente que no tiene seguridad social. Entonces, es un año
Pero como bien lo dices, me voy a quitar hoy, sí, me voy a aligerar la carga, me van a ayudar a aligerar la carga. Ya Claudia te va a hacer cargo de todo el proceso de transformación hacia adelante. Y ya mañana yo, pues, bueno, voy a viajar y ya es otra cosa completamente distinta. Regreso porque vienen las fiestas patrias, el día 13, que vamos a estar en la ceremonia de los niños héroes, y luego voy a ir por la tarde a inaugurar la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2 para que no falte el agua en Monterrey. Ahora están trabajando día y noche, nos están ayudando mucho empresarios de la construcción de Nuevo León que están a cargo de esta obra, y ingenieros militares están trabajando de manera conjunta. Es una obra que estamos haciendo con la participación del gobierno del Estado y gobierno federal. Entonces, eso es el 13. El día 14, pues también tengo que estar en la toma de posesión de la maestra Delfina, el 14. El 15 inauguramos la primera etapa del tren El Insurgente hasta Lerma, hasta la estación de Lerma. En la noche del grito, al día siguiente el desfile, por la tarde voy al Istmo precisamente, porque el domingo 17 nos vamos a subir al tren de pasajeros del Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y el 18 estamos aquí con ustedes en la mañanera, y así de viajes. Son estos viajes a Colombia, a Chile, y en noviembre estoy invitado y voy a asistir a una reunión con el presidente Biden. Quiero aprovechar para informar que ayer el Tribunal Judicial de Estados Unidos ordenó que se quiten las boyas del río Bravo, que de manera arbitraria, violatoria de nuestra soberanía, mandó a poner el gobernador de Texas. Tengo que agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos, a la Fiscalía, que fue la que presentó esta denuncia, y al juez que resolvió que se retiren a más tardar el 15 de septiembre las boyas del río Bravo. Claro, es un proceso, pueden apelar, pero como no les asiste la razón y es un acto prepotente, de arrogancia, no van a poder imponerse. Y agradecer al presidente Biden porque fue una iniciativa de él, a solicitud de nosotros, de acudir al
Tribunal de Justicia en Estados Unidos. Y ayer se resolvió esto y es una buena noticia para el pueblo de México. ¿Sobre el fallo de la Suprema Corte ya me dijo que penalizó el aborto a nivel federal? ¿Alguna posición, presidente? No tengo información bien sobre eso. Pero estaría obligado el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud a brindar este servicio. No conozco la resolución, pero mañana que yo vea de qué se trata, puedo contestar. Buenos días, presidente. Miguel Arce.